Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 205 de Médico en Casa, aquí en Fides TV. Hoy estamos con un tema muy interesante, es referido a ozonoterapia. Estamos ya con quienes conducen el programa, el doctor Luis Larrea y el doctor Ricardo Landívar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, a toda la teleaudiencia de Fides TV. Muchas gracias por abrirnos una tarde más sus hogares y decirles, realmente estamos preocupados, estamos alertas los médicos paseños, los médicos bolivianos, por las normas, por todo lo que se quiere hacer en contra de nuestra profesión. Y yo quiero decirles a los televidentes, a nuestros pacientes, a toda la población, que los médicos no somos dioses, los médicos no somos asesinos. Lo único que hacemos es, pues, lo que sabemos empleamos para salvar las vidas, hasta donde podamos. Pero de ese tema queremos un poquito hablar con el doctor Ricardo Landívar, a quien le voy a dar la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esto es Fides TV. Estamos con su programa Médico en Casa, tratando de dar siempre la orientación, la educación a los pacientes. Y lo que decía Lucho, evidentemente se toman medidas, se hacen artículos que no van al caso, porque evidentemente, como bien lo había dicho, los médicos no somos dioses. Y no vamos a tratar de enmendar muchas veces los errores de las autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque sabe muy bien la población que muchos de los centros de tercer nivel, de segundo nivel de nuestro país están desprotegidos en cuanto se refiere a la tecnología, desprotegidos en cuanto a recursos humanos. Médicos que están cumpliendo muchas horas de trabajo, médicos con sobrecarga de trabajo porque hay una expansión explosiva de pacientes que generalmente van a los centros. No hay centros, no hay hospitales, no hay tecnología, hospitales de tercer nivel que no tienen los estudios como ser tomografía, resonancia magnética, y en este caso muchas veces autoridades, diputadas, que quieren hacer valer su posición en este momento para salir y sobresalir sobre la población y decir que los médicos son asesinos, hacen mala praxis. Yo creo que hay que ponerse la mano al pecho y también decir, yo como diputada, ¿qué he hecho por el país? ¿No tendría que ser sancionado o sancionado aquel diputado que también tiene errores? Yo creo que también merece la cárcel, merece todo lo que en los artículos se está sacando en cuanto a la sanción del médico. Y vamos a hacer un poco... Sí, yo lo que quería, antes de entrar con el doctor Monzón, el doctor Frank Monzón, en el tema que queremos hoy día mostrarles, queridos televidentes, nos preocupa realmente porque la medicina, lastimosamente, no es 1 más 1, 2. Un paciente, una persona es totalmente diferente a otra persona. La patología... Hablemos de una gripe, sí, Ricardo, una gripe no va a ser la misma gripe en una persona que en otra persona. Y ahí tenías artículos que estábamos leyendo del proyecto de ley que quieren hacer la Cámara de Diputados y a la cual les decimos desde los estudios de Fides TV, desde este programa, el programa Quien Les Habla, no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir porque nosotros no somos dioses. Nosotros no somos aquellos asesinos que ellos piensan que nosotros somos. Nosotros lo que vamos a hacer es defender la profesión y les vamos a exigir a ustedes a que nos pongan buenos hospitales, nos pongan buena infraestructura, nos pongan buen equipamiento y nos pongan buenos médicos profesionales bolivianos. Y eso les vamos a exigir. Sí, evidentemente, Luis, mira, tenemos los nuevos sobre el Código Penal, por ejemplo, diagnóstico erróneo. Procedimiento clínico prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico erróneo, incumplimiento de normas y protocolos, negligencia de atención de casos de emergencia. ¿Qué pasa en el primero? Diagnóstico erróneo. ¿Qué dice? El servidor de salud que emitiere un diagnóstico erróneo, si vamos a acá, erróneo, teniendo como resultado la afectación en la salud de un paciente, será sancionado con la privación de libertad de 1 a 4 años. Como consecuencia del diagnóstico erróneo, se provocare la muerte del paciente, la pena será conforme a lo establecido en el artículo 36. El artículo 36 dice de 8 años de cárcel. Imagínate, un taxista, un minusero atropella a una persona, mata y a la semana está fuera, ¿no? Y eso en forma intencional, porque no ha precavido. En cambio, un médico trata de salvar la vida de los pacientes. Yo quisiera que vayas al otro artículo donde dicen en caso de emergencias. O sea, no podemos nosotros aceptar que personas que son representantes de la patria
quieran hacer semejantes, o sea, barbaridades, yo diría, y con las disculpas de la población, con las disculpas de todos nuestros televidentes, barrabasadas en el aspecto del IES, donde quieran decir aquel que entre en emergencia. Yo quisiera que estén un día con nosotros en emergencia y que vean qué tipo de pacientes nos llegan y nos quieran poner estas sanciones. Entonces no vamos a atender emergencias, pues porque con esta ley, y quiero que la leas, Ricardo, porque no estamos nosotros teniéndole miedo a nada, sino lo que queremos decirle a la población es que no vamos a permitir que quieran satanizar el acto médico. Dice sobre la negligencia en la atención en casos de emergencias. Si se negare, retrasare y no asistiere, abandonare su fuente laboral, incumpliere la presente ley y la normativa vigente produciendo un daño grave a la salud, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. No tomar en cuenta el historial clínico, antecedentes del paciente produciendo daño gravísimo en la salud, será sancionado como pena privativa de 3 a 8 años. Evidentemente muchos pacientes, y eso nos ha sucedido muchas veces, ocultan enfermedades. Ocultan, por ejemplo, una muchacha que está embarazada, oculta haber tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Y haber ido a un centro, evidentemente hay médicos malos, médicos buenos que le han provocado un legrado, y llega a un hospital donde los médicos están trabajando sanamente, están en su obligación, y luego primero miente. En la historia clínica dice, nunca he tenido relaciones, nunca me han practicado ninguna cirugía, ningún aborto, y cuando nos encontramos que ha fallecido el paciente por no haber dicho lo que era verdad, se hace una autopsia, se encuentra con vísceras perforadas, útero perforado. Pero aparte, Ricardo, yo lo que quiero decir a la población, a ver, en emergencias, primero para que entiendan nuestros legisladores que es una emergencia, ¿sí? Emergencia es cuando llega un paciente grave y no puede estar leyendo su historia, no puede estar revisando su historia, porque lo que tengo que hacer es primero cuidar la vida de ese paciente, ¿sí? Y si ese paciente no puede hablar, no sé cómo voy a tratar esa enfermedad, pues no me pueden querer juzgar por algo que tengo que hacerlo, y dice la norma. Entonces, señores legisladores, piénsenla bien el aspecto de sus leyes, piénsenla bien qué están queriendo hacer, porque esto va a ir en contra de la población. Y les voy a hablar hoy día en el ánimo de presidente, de representante del Colegio Médico. No vamos a permitir que se quiera satanizar el acto médico. Y nosotros estamos convocando a una reunión de emergencia el día lunes, porque nosotros vamos a defender la profesión y vamos a defendernos de aquellas personas que actúan con saña, como dicen, con ventaja y alevosía hacia los profesionales médicos. Estamos realmente enojados, estamos realmente molestos, porque no lo voy a permitir y no lo vamos a permitir los médicos paceños ni los bolivianos, que el acto médico sea satanizado en las condiciones que tenemos, en las condiciones que trabajamos. Y ténganlo presente a todos los demás legisladores, decirles, consensuar una ley no es querer decir, esta es la ley que se va a aprobar y vengan a consensuar. No, así no se trabaja y así no trabajan los médicos. Gracias a Dios sabemos pensar, somos gente pensante, somos gente que no es caballo cochero de nadie, y vamos a dar nuestra opinión a la población donde estemos, desde donde podamos, vamos a defender la profesión. Y evidentemente, Luis, los diputados y senadores, que muchos de ellos no son ni profesionales y llegan por ser políticos, que no han entrado nunca a una universidad, no saben qué es contactarse con el paciente, no saben qué es vivir día a día el contacto con el paciente enfermo, en emergencia, en un consultorio. En todo caso, hay que revisar, hay que tener mucho cuidado, porque lo que quieren hacer es matar la profesión médica. Evidentemente, que no haya médicos, que Bolivia se muera sin tener la atención médica. Pasamos la página, doblamos todo yo quiero pedir mil disculpas al doctor Frank Monzón Zamorano y decirle, la verdad, nuestra profesión es algo que tenemos que practicar a nosotros, y para que vea la población que los médicos somos los que nos capacitamos. Vamos a estar con este tema, José, primero con unos anuncios y lo que tú estás ahí, tienes en líneas. Así es, no se preocupe, doctor, enseguida vamos a retornar con nuestro entrevistado hablando de sonoterapia. Les hablamos ahora de Paramedical Pharma, que nos trae Capsiflu, que son pastillas blandas que nos ayudan a combatir el resfriado. Ahí tiene precisamente la presentación
de lo que viene a ser las Capsiflu y que nos ayudan obviamente en esos molestos síntomas de la gripe y el resfrío. Pueden hacer consultas a propósito de este y otros productos al teléfono 222-7497. También agradecemos a nuestros amigos de Marqués, Dermatología Marqués, que nos ofrece productos para el cuidado de nuestra piel. Y ahí tenemos, mi querido doctor Landívar, el nosol pediátrico. Este nosol pediátrico que es libre de pava, resistente al agua, además hipoalergénico. Nosol pediátrico es también de Dermatología Marqués. Consultas al 224-1521. La pausa y enseguida entramos en tema.